En esta instancia voy a hablar de un tema que es a la vez geológico, astronómico, pero tiene componentes filosóficas. Es la conciencia que tienen los seres humanos del tiempo. Las limitaciones que tienen los seres humanos para evaluar el tiempo, en gran medida a su vida relativamente corta, y que le impide conocer fenómenos que tienen extensiones temporales mucho más grandes. Pero de eso quería hablar un poco en esta primera aproximación. El tiempo humano se mide por los ciclos sensibles que tienen los seres humanos. Por ejemplo, los días, las estaciones, los años, las generaciones, los antecedentes familiares, los registros históricos, las leyendas. En todos estos casos estamos hablando de algunos años, algunas decenas de años, algunos siglos y en algunos casos extremos, algunos miles de años. El tiempo geológico es mucho más extenso, frecuentemente se mide hasta en millones de años. El tiempo astronómico se extiende más. Incluso más que el geológico, puede medirse hasta en miles de millones. Las medidas de tiempo astronómico y geológico pueden ser más cortos, pero en ciertas circunstancias y en ciertas aproximaciones se puede medir en millones o miles de millones de años. La vida, que es el proceso que permite llegar a la comprensión del tiempo a la que nos estamos refiriendo, está caracterizada por compuestos muy complejos de carbono, que es el elemento milagroso, diríamos, que se adaptó a los diferentes ciclos y medidas dependientes de la intensidad y frecuencia de los flujos de energía. Y los compuestos de carbono que le llamamos vida se adaptaron a los ciclos y a las medidas de tiempo, a la intensidad y frecuencia de los flujos de energía. La superficie de un planeta iluminado por una estrella o por el Sol, que es una estrella, dentro de ciertos límites de distancia y exposición. Digo ciertos límites porque si las radiaciones solares son excesivas, por ejemplo, debido a altas temperaturas, entonces la vida no puede funcionar. Hay un límite superior para el funcionamiento de los complejos, de los compuestos de carbono que llamamos vida. Cuando las radiaciones son suficientes, pero no excesivas, entonces ahí se permite, digamos, y se alimenta la posibilidad de que la vida crezca y se desarrolle en la superficie de los planetas. En estos casos puede haber mucha energía disponible, los procesos biológicos se aceleran y los tiempos se acortan a años, a días o a horas. Es el caso de la superficie de la Tierra donde vivimos nosotros. Los procesos biológicos son rápidos y se miden en lapsos de tiempo muy cortos. A mayor distancia, las temperaturas bajan y pueden bajar demasiado, tanto que impiden la actividad de los organismos vivos en la superficie planetaria. Aunque pueden existir esporas u otras formas de vida latente, esperando la ocasión de germinar, la vida no puede funcionar si las temperaturas son, por ejemplo, de 180 grados bajo cero, 200 grados bajo cero. Pero en el interior de los planetas, por debajo de la superficie, pueden haber organismos que no dependan directamente de la energía del Sol y en lugares donde la temperatura no es tan baja ni tan alta y estén sometidos a procesos dentro de los materiales rocosos que constituyen las cortezas planetarias o equivalentes. Estos procesos son extremadamente largos. Los tiempos se alargan a decenas, cientos, miles de años, incluso más. Eso es lo que ocurre en el planeta Tierra en los ambientes subterráneos, continentales y suboceánicos.
Las bacterias identificadas a cientos de metros o kilómetros de profundidad, tanto en los continentes como en los sedimentos oceánicos, tienen un escasísimo flujo energético que lleva a que se reproduzcan en periodos extremadamente largos, tan largos que son casi imposibles de medir. Son bacterias que viven en la profundidad, que Thomas Gold denominaba, el geofísico austriaco, denominaba hipertermobacterias, que se alimentan de metano y otros hidrocarburos, oxidándolos, incrementando el porcentaje de carbono, y en los cuerpos planetarios pequeños, asteroides y cometas, estos microorganismos pueden quedar en estado de latencia o con procesos vitales que se pueden medir en cientos de miles o millones de años. Ese fenómeno sería lo que se ha dado a llamar la teoría de la panspermia, la presencia de vida en diferentes astros, asteroides, cometas, planetas, en circunstancias diferentes dependiendo de los cuerpos de los que estemos hablando, de la energía que esté disponible. Es la teoría de la panspermia. En la Tierra, las bacterias pueden tener ritmos vitales cientos de miles de veces más rápidos que los que puede haber para las bacterias que se encuentran en profundidad, porque los consumos de energía en la superficie pueden ser miles de millones de veces mayores que los consumos de energía que requieren las bacterias ultraprofundas de los sedimentos oceánicos. Se han medido de alguna manera y se puede decir que las bacterias que habitan, por ejemplo, la garganta humana, requieren aproximadamente 10 a la menos 10 vatios de energía, pero las ultraprofundas requieren 1.000 millones de veces menos. Una bacteria ultraprofunda, para sobrevivir un día, requiere 1.000 millones de veces menos energía que una bacteria que está en la superficie o que está en nuestros cuerpos, por ejemplo. Hay que olvidar que los cuerpos humanos necesitan 100 vatios o watts para sobrevivir. Y cuando decimos que una bacteria sobrevive con 10 a la menos 10 watts, quiere decir que es una bacteria. Nosotros estamos constituidos por miles de millones de células, incluyendo muchísimas bacterias que también están dentro nuestro. Todo eso lleva a 100 vatios o watts, que es lo que se considera, se evalúa para un ser humano promedio. Los organismos que viven en profundidad no utilizan la energía del sol, como las bacterias que viven en la superficie. Las bacterias que viven en la superficie utilizan directa o indirectamente la energía del sol. Para empezar, a través de la fotosíntesis, como las cianobacterias, o indirectamente a través de procesos de descomposición biológica y química o parasitaria, como el caso de los seres humanos. La fuente de energía de las bacterias del sur, la superficie del planeta, depende de los ciclos de variaciones diurnas y anuales, con periodos de tiempo muy rápidos a los que los organismos han debido adaptarse. En la biosfera profunda, donde la situación es de una enorme estabilidad, hay un flujo de energía, pero es tan pequeño que solo permite que las bacterias se reproduzcan al cabo de muchos años. En los estudios que se han hecho, no se ha logrado observar la reproducción de estas bacterias. Estaban vivas, pero no se reproducían porque su ritmo está pensado o está adaptado a una extraordinaria estabilidad en las profundidades. Estamos hablando de 2.000, 3.000, 4.000 metros por debajo del fondo oceánico, donde el flujo de energía es mínimo. Puede ser un flujo de energía que viene del interior de la Tierra o algunas
reacciones químicas que se pueden dar en los sedimentos. O sea, hay una gran estabilidad y en el interior, las llamadas hipertermobacterias, o en estas bacterias ultraprofundas en el fondo de los océanos, tienen una enorme estabilidad, y la noción del tiempo que debemos adoptar para analizarlas es muy diferente. Eso mismo se podría aplicar a lo que ocurriría en la vida en algunos asteroides, cometas e incluso planetas que están alejados a gran distancia y donde también el flujo de energía es muy pequeño o casi nulo. Y todo esto nos lleva a la teoría de la panspermia, que es la que mencionábamos anteriormente, que sostiene que hay vida en todas partes del universo donde puede haberla, y la vida naturalmente se dispersa a través de años, miles de años, millones de años, cientos de millones de años, lo cual no se ha podido probar porque no tenemos acceso a todos los astros del universo, ni mucho menos. Apenas algunos planetas y satélites y asteroides y cometas del sistema solar, pero incluso ahí no hay análisis suficiente para saber si hay o no hay microorganismos en estos cuerpos celestes.